Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Si son como yo y sé que lo son, aman estar al tanto de cada detalle, cada rumor, cada chispa de misterio que rodea a nuestras celebridades favoritas. Y cuando hablamos de Ander Erzel y Kerem Bürsin, bueno, prepárense porque la cosa se pone mucho más que interesante. Hoy vamos a sumergirnos en un enigma digital, un susurro en las redes sociales que ha puesto a miles de personas a especular frenéticamente. Sí, estoy hablando de ese enigmático post de Ander Erzel que ha encendido las alarmas y desatado una tormenta de teorías. ¿Será que nos ha lanzado una indirecta sobre su relación con Kerem? ¿Hay un capítulo que no conocemos? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio turco con toda la pasión que se merece. Pero antes de que nos perdamos en este fascinante laberinto, les pido, de corazón, que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y la mejor manera de no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y, por supuesto, un toque de drama turco. No olviden apretar esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas publicaciones. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en este intrigante rompecabezas. Como muchos de ustedes saben, o tal vez lo vivieron casi como si fuera su propia historia de amor, Ander Erzel y Kerem Bürsin se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en la pareja dorada de Turquía. Y seamos sinceros, también conquistaron el corazón de millones alrededor del mundo. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkam fue algo que trascendió las cámaras. Esa chispa, esa conexión palpable no se quedó solo en el set, saltó directamente a sus vidas reales y el público enloqueció. Durante un tiempo representaron la imagen perfecta de una pareja moderna y enamorada. Sus redes sociales se llenaban de momentos tiernos, risas compartidas, asistencia a eventos de la mano, y una felicidad que irradiaba en cada fotografía y vídeo. Sus fans, los devotos andekeremáticos, los adoraban y cada aparición pública era un evento en sí mismo, un espectáculo digno de una película romántica de Hollywood, pero en tiempo real, con protagonistas turcos. Sin embargo, en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas rara vez permanecen estáticas. Las relaciones, por muy sólidas que parezcan, a veces toman rumbos inesperados. Hace ya unos meses, comenzaron a filtrarse los primeros murmullos, los susurros en los foros de fans, las especulaciones en Twitter y plataformas similares, sobre una posible crisis, un distanciamiento o, lo que todos temíamos, una ruptura. Al principio eran solo eso, rumores, especulaciones que flotaban en el éter digital. Pero poco a poco estos indicios se fueron volviendo un poco más tangibles. Las publicaciones conjuntas se hicieron menos frecuentes, sus apariciones públicas en pareja disminuyeron considerablemente y las respuestas a las preguntas de la prensa se volvieron cada vez más esquivas, ambiguas, dignas de un guión de telenovela. Y es precisamente en este punto donde entra en juego el misterio que nos ocupa hoy. La verdadera explosión ocurrió hace muy poco, cuando Ander Erzel compartió una historia en su cuenta de Instagram. A primera vista podría haber pasado desapercibida para la mayoría, pero para sus seguidores más atentos, fue como una señal de alarma. La historia mostraba una imagen sencilla, un paisaje, quizás una puesta de sol melancólica o el vibrante lienzo de un atardecer en alguna playa idílica. Nada en la imagen en sí misma sugería algo extraordinario. Pero el texto que la acompañaba, el texto era el catalizador de todo el revuelo. Ande escribió a veces, lo que necesitas es un nuevo amanecer. Ahora analicemos esto con la lupa de un detective de celebridades. A simple vista, la frase suena poética, optimista, un mensaje universal de esperanza, de un nuevo comienzo. Cualquiera podría haberla publicado para compartir un sentimiento general de renovación. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta frase en particular? Aquí es donde nuestros queridos andekeremáticos entran en acción. Estos seguidores con una dedicación que raya en la obsesión, son maestros en desglosar cada detalle, cada gesto, cada comentario, cada me gusta de Ande y Kerem. Para ellos, esta publicación no fue una coincidencia aleatoria. Fue interpretada de inmediato como una pista, una señal inequívoca, sobre el estado de su relación. La teoría más extendida, la que ha capturado la imaginación colectiva, es que este nuevo amanecer alude a un nuevo capítulo en la vida de Ande, y muy específicamente a un nuevo comienzo sin Kerem Bürsin. Es como si Ande, de manera sutil pero extremadamente efectiva, estuviera anunciando que está lista para pasar página, que ha cerrado una etapa y está dispuesta a abrir otra.
La elección de la palabra amanecer no es trivial, evoca luz, esperanza, un futuro prometedor, un reinicio lleno de optimismo. Pero, ¿por qué la sutileza? ¿Por qué no una declaración directa? Bueno, esa es la magia y a veces la frustración del mundo del espectáculo, ¿no creen? Los famosos a menudo prefieren navegar estas aguas turbulentas con discreción, dejando que sus seguidores, y los medios, saquen sus propias conclusiones. Y seamos honestos, este misterio genera mucha más expectación y debate. Si Ande hubiera publicado un simple "hemos roto", el tema se habría extinguido en 24 horas. Pero al ser enigmática, la especulación se mantiene viva, el debate arde y eso, para muchos, es parte del entretenimiento. Además, no podemos pasar por alto los recientes rumores que han circulado. Se ha hablado mucho de un posible nuevo romance para Kerem Bürsin, incluso se le ha vinculado con una actriz de Hollywood. Es posible que Ande, al enterarse de estos rumores o quizás por tener información de primera mano, haya querido lanzar su propio mensaje. Algo así como: yo también estoy bien, yo también estoy evolucionando, y mi camino ahora es diferente. Es una forma de reafirmar su independencia y su propio viaje. Por otro lado, siempre existe la posibilidad de que la frase tenga un significado más amplio, algo que no esté directamente ligado a Kerem. Quizás Ande está atravesando un periodo de reflexión personal, buscando una renovación en su carrera, o simplemente deseaba compartir un mensaje inspirador que resonara con sus seguidores. Sin embargo, dada la historia pública de su relación con Kerem y los recientes murmullos, es muy difícil ignorar la conexión. La gran mayoría de los fans y muchos medios de comunicación se han inclinado por la interpretación sentimental. Lo verdaderamente fascinante de estas situaciones es la forma en que la comunidad de fans se une para desentrañar el misterio. Han estado revisando fotos antiguas de Ande y Kerem, buscando significados ocultos en publicaciones pasadas, analizando las reacciones de amigos y conocidos en común. Es como un gigantesco rompecabezas donde cada pieza, por insignificante que parezca, podría ser la clave. Algunos incluso se han dedicado a analizar la geografía de la foto, intentando identificar el lugar exacto para ver si tiene alguna conexión especial, algún recuerdo compartido. Es un fenómeno social de análisis de datos y patrones realmente interesante. Y no olvidemos el poder de influencia de Ande Erçel. Es una figura pública de gran calibre. Lo que publica tiene un impacto considerable. Sus seguidores se inspiran en ella, la imitan, siguen sus pasos. Por lo tanto, un mensaje como este, interpretado como un nuevo comienzo, podría inspirar a muchas personas a reflexionar sobre sus propias vidas y a buscar ese nuevo amanecer personal en sus circunstancias. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué hay de Kerem Bürsin? ¿Ha habido alguna reacción de su parte? Hasta el momento, Kerem ha mantenido un silencio casi absoluto. No ha comentado directamente ni sobre la publicación de Ande ni sobre los rumores de su relación. Él tiende a ser más reservado en cuanto a compartir detalles de su vida privada. Sin embargo, sus propias redes sociales son, como era de esperar, objeto de un intenso escrutinio. Cada fotografía, cada comentario, cada historia que publica es analizada en busca de pistas. Y hasta la fecha, nada ha confirmado ni desmentido explícitamente la interpretación de Ande. Lo que sí podemos inferir, al menos públicamente, es que la relación entre Ande y Kerem parece haber llegado a un punto de separación. Si bien nunca hubo una declaración oficial de ruptura por parte de ellos, los indicios y las acciones han sido bastante elocuentes. Y esta misteriosa publicación de Ande parece ser la guinda del pastel, la confirmación velada que muchos esperaban, o quizás temían. Pensemos en el poder que tienen hoy en día las redes sociales para comunicar. Ya no es necesario convocar a una rueda de prensa para anunciar algo trascendental. Una simple historia, un tuit, una fotografía cuidadosamente seleccionada, puede decir muchísimo. Y Ande, como usuaria activa y sumamente popular, sabe perfectamente cómo utilizar estas herramientas. Esta publicación podría ser una estrategia muy inteligente para cerrar un ciclo de manera elegante, sin necesidad de entrar en detalles escabrosos o dar explicaciones que pudieran generar más polémica. Y aquí es donde entra la parte que a muchos nos encanta, la especulación, el debate, la emoción de no saber. ¿Qué significará realmente este nuevo amanecer? ¿Será un nuevo proyecto profesional que la lanzará a nuevas alturas? ¿Un viaje en solitario para reencontrarse consigo misma? ¿O quizás, como muchos sueñan, un nuevo amor que le traiga esa felicidad?
El misterio es lo que mantiene viva la chispa. Y eso es lo que nos mantiene pegados a sus cuentas, esperando ansiosamente la siguiente pista, la siguiente revelación. También es crucial recordar, y esto es importante, que las celebridades son, ante todo, seres humanos. Pasan por ese propios altibajos, tienen sus momentos de alegría desbordante y sus momentos de profunda tristeza. A veces la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser abrumadora. Es posible que Ande estuviera simplemente compartiendo un sentimiento muy personal, un anhelo, sin ninguna intención de que se interpretara de una manera tan específica. Sin embargo, dada la historia pública y la intensidad con la que sus seguidores vivieron su relación con Kerem, es totalmente comprensible que lo relacionen. La interpretación está ahí, esperando ser validada o desmentida. Para hacer un breve resumen, tenemos a Ande Erçel compartiendo una historia en Instagram con la frase cargada de simbolismo: a veces, lo que necesitas es un nuevo amanecer. Esta publicación ha sido interpretada por la mayoría de sus seguidores como una señal inequívoca de que ha cerrado un capítulo importante en su vida, muy probablemente relacionado con su relación sentimental con Kerem Bürsin, y que ahora está lista para embarcarse en algo completamente nuevo. La ausencia de una confirmación directa por parte de ambos, el aura de misterio que rodea la publicación, ha desatado un intenso debate y una oleada de especulación entre sus miles de seguidores y los medios de comunicación turcos e internacionales. Ahora, la pregunta que realmente importa: ¿qué opinan ustedes? Esa es la verdadera cuestión. ¿Creen que Ande se refería específicamente a Kerem y a su posible separación? ¿O consideran que es un mensaje más general, una reflexión personal sobre la vida? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir con nosotros? Me encantaría leer sus pensamientos, sus ideas, sus análisis, en la sección de comentarios de abajo. Sé que muchos de ustedes son verdaderos expertos en descifrar estas pistas, así que no duden en compartir su sabiduría. Ha sido un viaje fascinante intentar desentrañar este intrigante misterio. Agradezco de corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y entretenido como yo. Recuerden que en este canal, nuestro objetivo es mantenerlos informados, actualizados y siempre al tanto de las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, con un enfoque especial en nuestras queridas estrellas turcas. Si disfrutaron de este análisis y se quedaron con ganas de más, por favor, regálenme un gran pulgar hacia arriba. Ese gesto significa muchísimo para mí, y me ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, con quien creen que podría disfrutar de este misterio turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y mantengan viva la curiosidad.